Amigos y amigas, bienvenidos al corazón del viejo oeste. Ajusten sus sombreros, carguen sus revólveres y prepárense para una aventura épica que los llevará por un torbellino de balas, venganza y amor nacido en el polvo del desierto. Soy su narrador, y hoy los invito a cabalgar por el Valle del Diablo, Texas, donde los coyotes cantan bajo la luna, las sombras esconden secretos oscuros y el sol quema más que la pólvora. Esta saga, al puro estilo de Hollywood, mezcla el suspenso de Tombstone con el alma de Sin Perdón. Si les gusta el drama de un duelo al amanecer, el latir de un corazón roto que encuentra redención o el rugido de la justicia en un pueblo sin ley, denle like ahora mismo. Comenten qué los emociona de esta historia y compartan con sus compadres para que el oeste resuene con este relato. Súbanse a la silla, porque comienza No estoy limpia, susurró, cuando el paño cayó, el corazón del vaquero se detuvo. La noche en el Valle del Diablo era un manto negro perforado por el brillo pálido de las estrellas y una luna creciente que apenas iluminaba el paisaje árido. El viento ululaba a través de los cañones, llevando consigo el aroma áspero de la salvia y el eco distante de los coyotes. Rosa Sánchez corría descalza por la tierra endurecida, cada paso un martirio para sus pies regordetes que sangraban por las espinas de los cactus y las rocas afiladas que salpicaban el terreno. Su figura robusta, envuelta en los restos harapientos de un vestido de novia, se tambaleaba bajo el peso del agotamiento. El vestido, alguna vez blanco como la nieve de las montañas lejanas, ahora estaba manchado de sangre seca y polvo, ondeando tras ella como un sudario roto. Su cabello castaño, enredado y sucio, se pegaba a su rostro sudoroso, y sus pulmones ardían con cada respiración desesperada. No se atrevía a mirar atrás. Los ladridos feroces de los perros y las luces parpadeantes de las antorchas en el horizonte eran advertencia suficiente, los hombres de Diego Salazar la perseguían sin piedad, como lobos tras una presa herida. Rosa tropezó, su rodilla golpeando el suelo con un crujido que reverberó en sus huesos. Mordió su labio carnoso para contener un grito, sabiendo que cualquier sonido podía traicionar su posición en este desierto donde el silencio era tan vasto como el cielo. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, se puso de pie, ignorando la sangre fresca que corría por su espinilla, uniéndose a las heridas que marcaban su huida. Por un instante, su mente volvió a la hacienda de Salazar, a la noche de bodas que nunca quiso. La puerta cerrada con un golpe seco, las manos ásperas de Diego rasgando su vestido, su voz fría como el acero de un cuchillo, eres mía ahora, firmada y pagada. El recuerdo de su aliento empapado en whisky, su mirada vacía de humanidad, la hizo estremecerse. Rosa apartó la imagen y siguió corriendo, impulsada por una furia que quemaba más que el miedo. Furia contra su padre, que la había vendido para saldar deudas de juego. Furia contra Salazar, que la trataba como ganado. Y furia contra sí misma por no haber escapado antes. Un grupo de rocas emergió bajo la luz lunar, ofreciendo un refugio momentáneo. Rosa se desvió hacia ellas, buscando un respiro para recuperar el aliento, pero al rodearlas, su corazón se hundió, solo había más desierto, un mar interminable de arena y piedra bajo un cielo que parecía indiferente a su sufrimiento. Entonces, una luz tenue apareció en la distancia, no el parpadeo de las antorchas de sus perseguidores, sino un brillo constante, como una estrella caída a la tierra. Una ventana. Una casa. La esperanza la golpeó como un relámpago, dándole nuevas fuerzas a sus piernas cansadas. Cambió de rumbo, tambaleándose hacia la luz como una polilla atraída por la llama. Los ladridos de los perros se desvanecían, pero sabía que no tardarían en captar su rastro otra vez. La granja solitaria se alzaba en el horizonte, una cabaña modesta con un establo detrás, como un oasis en el vacío. Sin vecinos, sin testigos, aislada en la inmensidad del Valle del Diablo. Rosa vaciló al borde de la propiedad, el miedo susurrándole que podría estar corriendo hacia otra trampa. Pero los aullidos distantes de los perros decidieron por ella. Sus piernas apenas la sostenían cuando llegó al porche, cada paso un esfuerzo titánico. La pérdida de sangre y el agotamiento la tenían al borde del colapso. Alcanzó la puerta y golpeó débilmente, su mano temblorosa apenas haciendo contacto con la madera áspera. Dentro, Miguel Torres se sentaba a su mesa de roble gastado, con una Biblia abierta frente a él.
A los 52 años, su cabello era más gris que marrón, especialmente en las sienes, aunque su barba aún conservaba rastros de juventud. La lámpara de queroseno proyectaba sombras largas por la habitación, iluminando las arrugas profundas de su rostro, talladas por el sol, el viento y un dolor que nunca lo abandonaba. El sueño era un lujo raro para Miguel. Las noches las pasaba leyendo los mismos pasajes, buscando algo que siempre parecía escapar, paz, tal vez, o perdón. El golpe en la puerta fue tan débil que casi lo ignoró. Cuando llegó de nuevo, más un roce que un golpe, cerró la Biblia con cuidado y tomó el rifle colgado sobre la chimenea. En el Valle del Diablo, los visitantes nocturnos rara vez traían buenas noticias. Se acercó a la puerta con pasos medidos, su cojera leve apenas perceptible, el rifle listo pero no apuntado. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz baja y firme, cortando el silencio como un cuchillo. Silencio, luego otro golpe suave, apenas un susurro contra la madera. Miguel abrió la puerta, preparado para lo peor. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una joven robusta, de figura llena, se tambaleaba en su porche. Su cabello castaño colgaba en mechones sucios, enmarcando un rostro pálido bajo la luz de la lámpara. Sangre seca marcaba su cuello y brazos, y su vestido roto, alguna vez un símbolo de pureza, apenas cubría su cuerpo curvilíneo. Sus pies descalzos dejaban huellas carmesíes en las tablas del porche. Pero fueron sus ojos verdes, huecos y atormentados, los que lo golpearon como un puñetazo. Ojos que le recordaban a los suyos en los peores días, cuando se miraba en un espejo empañado y veía solo culpa. No estoy limpia ya, susurró ella, las palabras apenas audibles, escapando de sus labios agrietados antes de que sus ojos se pusieran en blanco y colapsara hacia adelante. Miguel dejó caer el rifle y la atrapó antes de que tocara el suelo. A pesar de su complexión robusta, se sentía frágil en sus brazos, como si el peso de su sufrimiento la hubiera vaciado. De cerca, vio los moretones oscuros formándose en su piel, los cortes profundos, las marcas de látigo que cruzaban su espalda expuesta a través del vestido rasgado. Por un instante, estaba de vuelta en un campo de batalla en Tennessee, sosteniendo otro cuerpo roto, pero apartó el recuerdo con fuerza. La llevó a su cama, moviéndose con la eficiencia de alguien que había atendido heridas antes, demasiadas veces. Sacó su kit médico, un remanente de sus días en el ejército, y limpió sus heridas con cuidado, vendando primero sus pies ensangrentados, luego los cortes en sus brazos y espalda. Trabajó en silencio, su rostro impasible, aunque cada marca en su piel era un recordatorio de la brutalidad que los hombres podían infligir. Cuando terminó, la cubrió con una manta gruesa y se retiró a su mecedora en la sala principal, rifle en mano, esperando el amanecer. El sol pintó el cielo de rosa y oro cuando Miguel salió al porche. Se sentó en su mecedora, el rifle descansando sobre sus rodillas, observando el desierto despertar. Las cicatrices en sus manos, recuerdos de batallas y años duros, destacaban bajo la luz naciente. Abrió su Biblia, sus dedos trazando palabras familiares: el Señor es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Las palabras le ofrecían consuelo, pero también un recordatorio punzante de su propia indignidad. El Valle del Diablo, con su silencio vasto y su soledad, era el lugar perfecto para un hombre como él, alguien que cargaba el peso de un pasado que no podía deshacer. Dentro de la cabaña, Rosa Sánchez se despertó con un sobresalto. El dolor la saludó primero, agudo en sus pies, sordo y palpitante en su espalda. Por un momento, el pánico la cegó donde estaba. El techo de madera áspera sobre ella, las sábanas limpias pero ásperas bajo su cuerpo, eran desconocidos. Luego, los recuerdos regresaron como una avalancha: la hacienda de Salazar, la noche de bodas, su huida desesperada a través del desierto, el hombre que abrió su puerta. Estaba en una cabaña sencilla, con una estufa de hierro fundido en una esquina, una mesa de roble con 2 sillas y estanterías llenas de latas de comida y libros polvorientos. Una fotografía enmarcada colgaba en la pared, pero desde la cama no podía distinguir los detalles. Se levantó con cuidado, haciendo una mueca por el dolor que recorría su cuerpo robusto. Alguien había vendado sus heridas y cambiado su vestido roto por una camisa de hombre demasiado grande, que colgaba suelta sobre sus curvas. El vestido de novia,
yacía doblado en una silla cercana, las manchas de sangre estar contra la tela blanca. Se acercó a la ventana, moviéndose lentamente para no agravar sus heridas, y miró afuera. El hombre alto, de hombros anchos, con cabello gris y una postura vigilante, estaba sentado en una mecedora en el porche, leyendo un libro, probablemente la Biblia que había visto en la mesa. Un rifle descansaba sobre sus rodillas, no apuntado, pero listo. Había algo en su quietud que hablaba de disciplina militar, pero también de una fatiga profunda, como si cargara un peso invisible. Mientras lo observaba, él levantó la vista hacia el horizonte, su perfil sharp contra la luz del amanecer, y Rosa sintió una punzada en el pecho. No había visto a nadie orar con tanta reverencia desde la muerte de su madre, años atrás, cuando los domingos en la iglesia eran un refugio de las deudas y las promesas rotas de su padre. El sonido de cascos acercándose rompió la quietud matutina. Rosa se tensó, su mano sujetando el marco de la ventana. Un jinete apareció en el horizonte, dirigiéndose directamente a la cabaña. No era uno de los hombres de Salazar, con sus linternas y perros. Este era un hombre mayor, vestido con un abrigo negro y un collar clerical blanco, montando una yegua moteada a un ritmo sin prisa. Rosa exhaló lentamente, aliviada. Un sacerdote no era una amenaza inmediata, aunque su instinto, afilado por años de sobrevivir a los tratos turbios de su padre, le decía que tuviera cuidado. Miguel se puso de pie, dejando su Biblia a un lado, y se movió al borde del porche, rifle aún en mano, pero apuntado al suelo. «Buenos días, padre», llamó, su voz profunda y steady, llevando claramente a través del aire fresco. «Buenos días, Miguel», respondió el hombre, desmontando con la rigidez de la edad. «Traje tus suministros del pueblo». Rosa se retiró de la ventana y volvió a la cama, insegura de si debía revelar su presencia. Su instinto de supervivencia le decía que permaneciera oculta hasta saber más sobre estos hombres. Podía oír sus voces ahora flotando a través de las delgadas paredes de la cabaña. «La gente en el pueblo está hablando», decía el sacerdote. «Los hombres de Diego Salazar están buscando por el área, yendo de puerta en puerta». «¿Para qué?». La voz de Miguel era despreocupada, pero Rosa detectó una nueva tensión, como el crujido de una cuerda tensa. Una mujer, su nueva esposa aparentemente, se escapó en su noche de bodas. Un largo silencio siguió, y Rosa contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Vaya», dijo Miguel finalmente, «eso no refleja bien en el novio». Imagino. La risa del sacerdote fue corta y sin humor. «Diego Salazar no se preocupa por reflejos, solo por posesiones. Y considera a esa chica su propiedad. ¿Conoces a este Salazar, Miguel?» «Lo conozco de oídas. Ranchero rico que se mudó aquí desde Georgia después de la guerra. Arroja su dinero y peso alrededor, posee la mitad de los negocios en el pueblo ahora». El sacerdote pausó, su tono volviéndose más grave. «Pero eso no es todo lo que es, Miguel. Un hombre como tú debería saberlo. Diego Salazar era el capitán Salazar del ejército confederado. Quinta Caballería de Tennessee». El silencio que siguió tenía una calidad diferente, pesado con algo que Rosa no podía identificar. «Conozco el nombre», dijo Miguel finalmente, su voz más fría que antes. «Su unidad fue responsable de quemar un pueblo en Tennessee en el 64. Mujeres y niños dentro». «El mismo», confirmó el sacerdote. «Después de la guerra, desapareció por unos años. Luego resurgió aquí con más dinero del que el sueldo de un capitán podría explicar. Y un pasado que no discute». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Salazar había luchado en la guerra, había exhibido su uniforme y sable prominentemente en su estudio como trofeos de un tiempo que nunca mencionaba, pero no había hablado de sus acciones. Pensó en la fría precisión con la que la había herido en su noche de bodas, la falta de emoción en sus ojos, y se estremeció. «¿Por qué me cuentas esto, Juan?», preguntó Miguel. «Porque te conozco». «Miguel Torres. Sé lo que hiciste en la guerra y lo que has intentado hacer desde entonces. Y sé que, si esa chica encontró el camino a tu puerta, la acogerías sin preguntas». Otro silencio, más pesado aún.
Está dentro, admitió Miguel finalmente. La encontré en mi puerta anoche, medio muerta. Entonces Dios guió sus pasos, dijo el sacerdote, su voz impregnada de una reverencia tranquila. Pero debes tener cuidado. Salazar no es un hombre que pierde con gracia. Y tiene al sheriff en su bolsillo. No sería la primera vez que lidio con autoridad corrupta, respondió Miguel con un filo en su voz que hablaba de experiencia. Hombres que se creen por encima de la ley. Sus voces bajaron entonces y Rosa no pudo distinguir el resto de la conversación. Se hundió de nuevo en la cama, su mente corriendo como un caballo desbocado. El hombre que la había acogido conocía a Salazar, conocía sus atrocidades de guerra y por el sonido tenía su propia historia con la guerra. ¿Quién era este Miguel Torres? ¿Y por qué arriesgaba tanto por una extraña? Unos minutos después, la puerta de la cabaña se abrió y Miguel entró. De cerca era aún más curtido de lo que había aparecido desde la ventana. Líneas profundas enmarcaban su boca y ojos, y una cicatriz corría a lo largo de su mandíbula, parcialmente oculta por su barba. Sus ojos eran de un gris impactante, como nubes de tormenta reuniéndose en el horizonte. Esos ojos la encontraron inmediatamente, evaluando su condición con una mirada rápida y profesional antes de encontrarse con su mirada directamente. «¿Estás despierta?», dijo simplemente. «¿Cómo están los pies?» «Doloridos». Rosa respondió, su voz ronca por la sed. «Doloridos, pero mejor, gracias». Miguel asintió y se movió a la estufa donde una cafetera se calentaba. Sirvió una taza y se la llevó junto con una cantimplora de agua. Agua primero, luego café si lo quieres. ¿Estás deshidratada? Rosa tomó la cantimplora con gratitud, bebiendo lentamente como él había instruido. Cuando hubo tenido suficiente, aceptó la taza de café, dejando que su calor se filtrara en sus manos. «Oí que hablaban», dijo después de un momento. «¿Sobre Salazar?» Miguel la estudió, su expresión sin revelar nada. «Sin vendrá por mí». Sí, Rosa tragó con dificultad. «Ya veo. Debo irme. No quiero traer problemas a tu puerta». «Los problemas y yo somos viejos conocidos», respondió Miguel, el fantasma de una sonrisa tocando sus labios antes de desaparecer. «Y no llegarías a una milla en tu condición». Tenía razón, y ambos lo sabían. Rosa miró hacia abajo a sus pies vendados, luego de vuelta a él. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. Su voz temblando ligeramente, Miguel consideró la pregunta, o tal vez cuánto decirle. «Digamos que he visto suficiente gente herida en mi vida. No necesito ver a otra». No era una respuesta completa, pero era honesta hasta donde llegaba. Rosa asintió lentamente. «Soy Rosa Sánchez. La mayoría me llama Rosa». «Miguel Torres», respondió. «Miguel bastará». Un golpe en la puerta los interrumpió. La mano de Miguel se movió al revólver en su cadera, un movimiento tan natural que Rosa apenas lo notó. Era solo el sacerdote, regresando de asegurar su caballo, padre Juan Morales. Lo presentó Miguel. «Trae suministros del pueblo una vez por semana». Juan era mayor que Miguel por al menos una década, su cabello puro blanco y su rostro profundamente surcado. Pero sus ojos azules eran agudos y amables mientras evaluaban la condición de Rosa. «Señorita Sánchez», la saludó y Rosa se sobresaltó al uso de su nombre. «No se alarme. Pueblos pequeños tienen oídos grandes. La reputación de su padre la precedió, me temo». «Entonces sabe por qué Salazar se casó conmigo», dijo Rosa amargamente. «Para saldar una deuda de juego». «Una práctica antigua que debería haber muerto con la guerra», dijo Juan, su voz gentil pero firme. «Ningún hombre tiene derecho a comerciar con su hija como ganado. Mi padre no lo veía así». Ni Salazar. Las manos de Rosa se apretaron alrededor de la taza de café. Para ellos, una deuda es una deuda, no importa cómo se pague. Miguel y Juan intercambiaron una mirada que Rosa no pudo interpretar. Luego Juan se movió a la ventana, escaneando el horizonte. «Vienen», dijo quietly. «Jinetes desde la dirección del pueblo». Miguel se unió a él en la ventana, su expresión endureciéndose mientras observaba la nube de polvo acercándose.
No Salazar mismo, probablemente su capataz Gómez. Debo esconderme, dijo Rosa, intentando pararse, aunque el dolor la hizo estremecerse. No, la voz de Miguel era calmada, pero firme. Juan, llévala a la habitación trasera. Quédate con ella. Juan asintió, ayudando a Rosa a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba con la urgencia del momento. La habitación trasera resultó ser poco más que un espacio de almacenamiento con conservas y herramientas alineadas en estanterías de madera áspera. Una pequeña ventana dejaba entrar suficiente luz para ver, y Juan la posicionó detrás de una pila de cajas, dejando la puerta entreabierta para que pudieran oír. ¿Qué hará?, susurró Rosa mientras Juan se agachaba a su lado. Lo que siempre hace, respondió Juan con una leve sonrisa. ¿Mantener su posición? A través de la grieta en la puerta. Rosa podía ver a Miguel tomar posición en su porche, rifle una vez más en mano, pero apuntado al suelo. Parecía relajado, casi casual, mientras los jinetes se acercaban, uno al frente, dos flanqueándolo ligeramente detrás. El líder frenó su caballo a unos 20 pies del porche, el animal bailando nervioso debajo de él. Era un hombre de aspecto duro con una semana de barba y ojos fríos que evaluaban a Miguel y la cabaña detrás de él. ¿Puedo ayudarte en algo?, llamó Miguel, su voz llevando claramente a través del aire matutino. Buscando a una mujer, respondió el hombre. Castaña, de unos 20. Rebaste, se escapó del rancho del señor Salazar anoche. No he visto a nadie que coincida con esa descripción, dijo Miguel uniformemente. Los ojos del hombre se entrecerraron. ¿Te molesta si echamos un vistazo? El señor Salazar está preocupado por la seguridad de su esposa. Sí me molesta, respondió Miguel, aún casual, pero con un nuevo filo en su voz. Esta es mi propiedad, y no son bienvenidos a registrarla. El jinete líder se enderezó, su mano flotando cerca de su arma. Me llamas mentiroso, viejo. Digo que, si una mujer huyó de Salazar en su noche de bodas, tal vez tenía buena razón. Miguel se movió ligeramente, y aunque su rifle permaneció apuntado abajo, el movimiento sirvió como recordatorio de su presencia. Y si lo hizo, respetaría su decisión. La tensión en el aire era espesa como el humo de un campamento. Rosa contuvo el aliento, consciente de que Juan hacía lo mismo a su lado. El jinete miró a Miguel por un largo momento, su mano aún cerca de su revólver. Sus compañeros se movieron inquietos, sus caballos resoplando en el silencio. Pero algo en la mirada fija de Miguel debió darle pausa. Salazar no olvidará esto, dijo finalmente, escupiendo en la tierra. Tampoco yo, respondió Miguel quietly. Por un segundo pareció que el jinete podría presionar el asunto. Su mano se acercó más a su arma, y Rosa sintió su corazón detenerse. Pero entonces el líder giró su caballo, haciendo un gesto a sus hombres para que lo siguieran. Volveremos, gruñó, con más hombres. Estaré aquí, aseguró Miguel, su voz tan steady como el acero. Rosa y Juan permanecieron inmóviles hasta que el polvo levantado por los jinetes se asentó en el horizonte. Solo entonces Juan la ayudó a levantarse y regresar a la sala principal. Rosa se hundió en una silla en la mesa, sus piernas temblando no solo por debilidad, sino por el confronto que había presenciado. Gracias, dijo cuando Miguel entró, colgando su rifle de nuevo sobre la chimenea. Tenía que hacerlo, respondió él simplemente, moviéndose a la estufa para rellenar su taza de café. Juan se unió a ellos, su expresión grave. Volverán, y no solos la próxima vez. Salazar no dejará esto pasar, entonces mejor prepararnos, dijo Miguel, volviéndose a Rosa. ¿Puedes contarnos exactamente qué pasó? ¿Por qué huiste? Rosa tragó con dificultad los recuerdos de la noche anterior, regresando como una marea amarga. Era nuestra noche de bodas. Me lastimó. Dijo que le pertenecía ahora, que los papeles estaban firmados. La expresión de Miguel no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Una ira fría, rápidamente controlada. Ya veo. Hay más en esto, ¿verdad? Preguntó Juan gently. Salazar podría tener cualquier mujer en el territorio con su dinero. ¿Por qué cambiar por la hija de un jugador? Rosa miró a Uwe, incapaz de encontrar sus ojos. No lo sé.
No era enteramente una mentira. No sabía todo, pero sospechaba más de lo que decía y algo en la mirada de Juan le decía que lo sentía. El sacerdote se movió a la ventana, pero al hacerlo, algo llamó su atención en el suelo, cerca de la silla de Rosa. Se inclinó, recogiendo un pequeño pedazo de tela, un pañuelo que había caído del bolsillo de su camisón. Juan lo miró por un largo momento, su rostro perdiendo color. «Este bordado», dijo lentamente. «Este es el escudo de la familia Sánchez». «No es así», Rosa asintió, confundida por su reacción. «Sí, era de mi madre». Juan se volvió a Miguel, su expresión grave. «La chica es la hija de Luis Sánchez». La ceja de Miguel se frunció. «Debería significar algo para mí. Significa», dijo Juan pesadamente, «que hay más en la persecución de Salazar que una novia fugitiva». Volvió a Rosa. «¿Tu padre mencionó alguna vez a Salazar antes del arreglo de matrimonio? ¿Algún trato previo?» Rosa negó con la cabeza. «No, al menos no que yo sepa. Mi padre mantenía sus asuntos de juego privados, especialmente después de la muerte de mi madre». Juan suspiró, pasando una mano por su cabello blanco. «Señorita Sánchez, creo que tu padre puede haber tomado algo de Salazar. Algo mucho más valioso que dinero». «¿Qué?», preguntó Rosa, genuinamente confundida. «No teníamos nada de valor. Mi padre lo apostó todo, incluso nuestra casa. No todo es material», dijo Juan crípticamente. Se volvió a Miguel. «¿Recuerdas el robo a la iglesia hace 3 años? La caja fuerte que fue tomada de mi oficina». Miguel asintió lentamente. «Lo recuerdo». «Nunca me dijiste que había en ella registros», dijo Juan. «Testimonios que recolecté después de la guerra. Cuentas de atrocidades cometidas por ciertas unidades confederadas, incluyendo la de Salazar». La sangre de Rosa se heló. «¿Crees que mi padre robó esos registros?» «Creo», dijo Juan cuidadosamente, «que tu padre puede haber descubierto algo sobre Salazar, algo que le dio Levage. Y creo que Salazar se casó contigo no solo para saldar una deuda, sino para asegurar el silencio de tu padre». Los ojos de Miguel se entrecerraron. «Ahora que has huido, Salazar teme que sepas lo que sea que tu padre sabía exactamente». Juan miró a Rosa con compasión. «Señorita Sánchez, esto ya no es solo sobre una novia fugitiva. Si tengo razón, Salazar no se detendrá ante nada para encontrarte». «Pero no sé nada», protestó Rosa. «Mi padre nunca me contó sobre registros o testimonios». Miguel y Juan intercambiaron otra mirada, esta pesada con significado. «No importa», dijo Miguel finalmente. «Salazar cree que podrías, y eso es suficiente para que te cace». Se movió a la ventana, escaneando el horizonte de nuevo. «Necesitamos llevarla a algún lugar seguro». «No hay lugar seguro», dijo Juan quietly. «No de un hombre como Salazar. No en este territorio». Rosa sintió las paredes cerrándose alrededor de ella. Había huido de una prisión solo para encontrarse atrapada en una situación aún más peligrosa. Y ahora había arrastrado a estos 2 hombres con ella. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz pequeña. Miguel se volvió de la ventana, sus ojos grises encontrando los suyos. Había una steadiness en su mirada que de algún modo calmaba el pánico creciendo dentro de ella. «Primero», dijo, «descansas y sanas. Luego descubrimos exactamente qué sabía tu padre y de qué tiene miedo Salazar». Verificó su reloj de bolsillo, un objeto desgastado que parecía fuera de lugar en sus manos callosas. «Juan, deberías regresar antes de que te extrañen. Mantén los oídos abiertos en el pueblo». Juan asintió, recogiendo su sombrero. «Haré lo que pueda, pero ten cuidado, Miguel. Salazar no llegó al poder siendo misericordioso con sus enemigos después de que el sacerdote se fue». Miguel se movió a la estufa y comenzó a preparar una comida simple. Rosa lo observó trabajar, sus movimientos eficientes y practicados, como si hubiera pasado años perfeccionando esta rutina solitaria. «¿Fuiste soldado?», dijo. No era una pregunta. Miguel pausó brevemente, luego continuó cortando pan. «Sí, en el ejército de la Unión». Rosa asintió hacia el documento enmarcado en la pared que no había podido distinguir antes. Ahora podía ver que era una comisión militar.
Eso, y la forma en que manejaste a esos jinetes. Entrenado. Pero no como un confederado. El fantasma de una sonrisa tocó los labios de Miguel, observadora. ¿Quién te enseñó eso, mi madre?, dijo Rosa. Decía que los detalles cuentan la historia real. Miguel asintió, trayendo 2 platos a la mesa. Tu madre suena como una mujer sabia, lo era, acordó Rosa, un nudo formándose en su garganta. Murió cuando tenía Queens, fiebre. Lo siento. Las palabras eran simples pero sinceras. Comieron en silencio por unos minutos, Rosa de repente consciente de cuán hambrienta estaba. La comida era sencilla, pan, queso y carne seca. Pero era la primera comida real que había tenido en días. ¿Qué hará Salazar a continuación?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Miguel consideró la pregunta. Su cuchillo pausando sobre el pan. Enviará más hombres, como prometió, pero no de inmediato. Esperará, lo pensará, verá. Hombres como Salazar creen en la fuerza abrumadora. No hará un movimiento hasta que esté seguro de ganar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos días al menos. Tiempo suficiente para que sanes. Miguel la estudió a través de la mesa. Tiempo para que me cuentes todo lo que sabes sobre los tratos de tu padre con Salazar. Incluso cosas que podrían parecer unimportant. Rosa asintió, aunque la incertidumbre revoloteaba en su pecho. Mi padre era un buen hombre una vez, comenzó, su voz temblando ligeramente. Antes de que el juego lo atrapara. Después de la muerte de mi madre, empeoró. Desaparecía por días. Volvía a Flash con ganancias o profundo en deudas. Pausó, recordando los días en que su padre llegaba a casa oliendo a whisky y promesas vacías. Hace unos 6 meses cambió. Empezó a actuar nervioso, mirando por encima del hombro. No me diría por qué, solo dijo que había encontrado una forma de arreglar todo, de darnos un nuevo comienzo. Entonces, prompted Miguel cuando ella cayó en silencio. Entonces perdió todo en un juego con Salazar. O eso me dijo. Las manos de Rosa se apretaron alrededor de su taza. Al día siguiente. Me informó que me casaría con Salazar para saldar la deuda. Me negué, por supuesto, pero mi padre fue insistente. Los moretones de esa insistencia habían solo faded cuando nuevos fueron puestos sobre ellos por Salazar. ¿Alguna vez los viste juntos, a tu padre y a Salazar?, preguntó Miguel. Rosa negó con la cabeza. No, los arreglos se hicieron a través de intermediarios. No conocí a Salazar hasta el día de la boda misma. Los ojos de Miguel se entrecerraron ligeramente. Eso es inusual para un arreglo de matrimonio, incluso uno nacido de deuda. Lo pensé también, admitió Rosa. Pero mi padre dijo que Salazar era un hombre privado que prefería conducir negocios a través de sus asociados, o un hombre que no quería ser visto con tu padre, sugirió Miguel. Un hombre con algo que ocultar. Rosa consideró esto, sus dedos trazando el borde de la taza. ¿Crees que Juan tiene razón, que mi padre tenía algo sobre Salazar? Creo, dijo Miguel cuidadosamente, que muy poco en esta situación tiene sentido de otra manera. Un hombre poderoso como Salazar no se casa con la hija de un jugador para saldar una deuda. Encuentra otras formas de cobrar. La implicación colgaba en el aire entre ellos. Rosa había wanted lo mismo. ¿Por qué matrimonio? ¿Por qué no simplemente tomar su hogar, lo poco que les quedaba? O forzar a su padre a trabajar la deuda. Si mi padre tenía algo sobre Salazar, dijo lentamente, nunca me lo dijo, ahora no puede. Miguel terminó por ella, su voz gentle. Rosa asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. A pesar de todo, su padre había sido la única familia que le quedaba. Y ahora él también se había ido. Descansa un poco, dijo Miguel, levantándose de la mesa. Hablaremos más después. Rosa lo observó moverse a la puerta, verificando el horizonte una vez más antes de salir al porche. A través de la ventana, podía verlo acomodarse en la mecedora, rifle sobre sus rodillas, un centinela contra la tormenta que se avecinaba. Por primera vez desde que había huido del rancho de Salazar. Rosa sintió algo distinto al miedo. No seguridad exactamente, no era ingenua para creer que estaba verdaderamente segura, pero algo cercano a ello.
una frágil esperanza de que tal vez, con la ayuda de este soldado curtido, podría encontrar una salida a esta oscuridad, se acostó en la cama, el agotamiento reclamándola. Mientras el sueño la tomaba, un último pensamiento flotó en su mente. No estoy limpia ya, le había dicho. Y él la había ayudado de todos modos. Los siguientes días cayeron en una rutina tranquila que contrastaba con la tormenta que Rosa sabía que se avecinaba. Miguel atendía sus heridas cada mañana, cambiando vendajes y aplicando ungüentos de su kit médico con la precisión de un hombre que había cosido más heridas de las que quería contar. No preguntó cómo había conseguido las marcas en su espalda. Y ella no ofreció la información. Algunas cosas no necesitaban ser dichas en voz alta para ser entendidas. A medida que su fuerza regresaba, Rosa comenzó a ayudar en la cabaña. Tareas simples al principio, como lavar platos o preparar vegetales para las comidas. Miguel era un hombre de pocas palabras, pero sus instrucciones eran claras y pacientes. Nunca levantó la voz, nunca hizo movimientos súbitos alrededor de ella. Era como si entendiera instintivamente lo que necesitaba. Como el más mínimo gesto brusco podía hacerla retroceder a los recuerdos de la hacienda de Salazar. Al tercer día, cuando pudo caminar sin dolor, Miguel la llevó al pequeño establo detrás de la cabaña. 2 caballos ocupaban los puestos, un robusto bayo con una mancha blanca en el hocico y una yegua gris moteada con ojos líquidos marrones. «Es hora de que aprendas a montar», dijo Miguel, entregándole un cepillo de madera. «Comienza conociéndolos. Los caballos sienten el miedo y la tensión. Responden mejor a la confianza». Rosa se acercó a la yegua gris con cautela, sus manos temblando ligeramente. El caballo la miró, orejas flicking adelante con interés. «Su nombre es Estrella», dijo Miguel, apoyándose contra la puerta del establo. «Es gentle, buena para principiantes». Rosa acarició el cuello de la yegua, sintiendo los músculos fuertes bajo el pelaje suave. «Es hermosa», murmuró. «Más para sí misma que para Miguel. También es tu mejor oportunidad de escape si vienen problemas», respondió Miguel prácticamente. «Un caballo puede autrar a un hombre y en este terreno. Saber montar podría salvarte la vida». La lección que siguió fue básica pero exhaustiva. Miguel le mostró cómo ensillar y bridar la yegua, cómo montar y desmontar, cómo usar las riendas para guiar el caballo. Rosa era una aprendiz rápida, a pesar de su complexión rebaste que hacía que el equilibrio inicial fuera un desafío. Su madre le había enseñado un poco sobre caballos cuando era niña, antes de que la fiebre se la llevara, y esos recuerdos resurgieron mientras seguía las instrucciones de Miguel. Al final del día, podía caminar y trotar la yegua alrededor del pequeño corral detrás del establo sin caerse, aunque sus muslos y espalda protestaban por el esfuerzo. «Lo has hecho antes», observó Miguel mientras desmontaba, limpiándose el sudor de la frente. Rosa asintió, acariciando el flanco de Estrella. «Mi madre me enseñó un poco cuando era joven, antes de mudarnos al pueblo. Decía que un caballo era más confiable que la mayoría de los hombres». Algo parpadeó en los ojos de Miguel. Una mezcla de diversión y tristeza. «Tu madre tenía razón». Al día siguiente, Miguel añadió lecciones de tiro a la rutina. Sacó un viejo revólver, un Colt Army Model 1860, y lo manejó con la familiaridad de un uso largo, verificando el cilindro y cargándolo con movimientos practicados. «Esta fue mi arma de servicio», dijo, extendiéndola para que la viera. «Me ha sacado de más apuros de los que quiero recordar. Hoy te enseñaré cómo usarla». Comenzó con los básicos, cómo sostener el arma, cómo apuntar, cómo accounting for se kick al disparar. Colocó latas vacías en un poste de cerca a 50 yardas, y demostró golpeando cada una con una precisión que hablaba de años de práctica. «Tu turno», dijo, entregándole el revólver. El peso de él la sorprendió, al igual que la responsabilidad que representaba. Rosa nunca había sostenido un arma antes, nunca había imaginado que necesitaría hacerlo. Sus manos regordetas temblaron ligeramente al levantarla, y el metal frío se sentía extraño contra su piel. «No sé si puedo hacer esto», admitió, su voz apenas un susurro. «Puedes», dijo Miguel con quieta confianza.
Y debes, porque cuando llegue el momento, y llegará, la excitación te matará. Sus palabras eran harsh, pero necesarias. Rosa tomó una profunda respiración y levantó el arma, apuntando como él le había mostrado. Su primer tiro fue White. Ni siquiera cerca de los objetivos. El segundo no fue mucho mejor, levantando polvo a varios pies del poste. Respira, instruyó Miguel, acercándose para ajustar su postura. Enfócate en la mira delantera, no en el objetivo. Aprieta el gatillo. No lo jales, Rosa intentó de nuevo, siguiendo su guía. Esta vez, la bala rebotó en el poste de la cerca a pulgadas de una de las latas. Mejor, aprobó Miguel. De nuevo, practicaron por horas hasta que los brazos de Rosa dolían y sus oídos zumbaban a pesar del algodón que Miguel le había dado para amortiguar el sonido. Al final, podía golpear el objetivo consistentemente, sino siempre precisamente donde apuntaba. Eres natural, dijo Miguel mientras caminaban de vuelta a la cabaña, el sol comenzando a hundirse en el horizonte. Unos días más de práctica, podrás defenderte si es necesario. Rosa no estaba segura si eso debería reassuring o terrifying. La idea de apuntar un arma a otro ser humano, de apretar el gatillo con intención de herir o matar, aún se sentía aliena para ella, pero entendía la necesidad. Salazar no era un hombre que aceptaba negativas, y sus hombres no dudarían en matarla si la encontraban. Mientras se acercaban a la cabaña, Rosa notó a Miguel tensarse de repente, su mano moviéndose al revólver en su cadera. Siguiendo su mirada, vio una figura sentada en el porche. Padre Juan, su expresión grave. Juan, saludó Miguel, relajándose ligeramente. No te esperaba hasta mañana. Ojalá fuera una visita social, respondió Juan, levantándose para encontrarlos. Pero me temo que traigo noticias. Se movieron adentro, donde Juan aceptó una taza de café de Miguel antes de compartir lo que había aprendido en el pueblo. Salazar está ofreciendo una recompensa por información sobre tu paradero, señorita Sánchez. Una sustancial, el estómago de Rosa se apretó con miedo. ¿Alguien ha hablado de verme? Juan negó con la cabeza. No que yo sepa, pero el dinero tiene una forma de aflojar lenguas. Y $100 es más de lo que la mayoría de la gente aquí ve en un año. La expresión de Miguel se endureció. Así que está escalando, me temo que sí. Juan vaciló, luego agregó, hay más. Hice algunas indagaciones, pregunté discretamente sobre Luis Sánchez. Rosa se inclinó adelante, su corazón acelerándose. Mi padre. ¿Qué encontró? Está muerto, señorita Sánchez. Lamento ser quien te lo diga. La voz de Juan era llantal pero directa. Encontrado colgando en la cárcel privada de Salazar hace 3 días. La historia oficial es suicidio, pero nadie lo cree. Terminó Miguel por el no. Juan miró a Rosa con compasión. Lo siento verdaderamente por tu pérdida. Rosa se sentó muy quieta, la noticia lavándola como agua fría. Lo había sospechado. Por supuesto, su padre no la habría dejado ir simplemente, no después de arreglar el matrimonio. Pero oírlo confirmado era diferente. ¿Sufrió? Preguntó quietly. Juan vaciló. No lo sé, hija. Rezo porque no. Rosa asintió, incapaz de hablar pasado el nudo en su garganta. Su padre había sido un hombre profundamente flot, especialmente en sus últimos años. Pero también había sido quien le enseñó a leer. ¿Quién había pasado toda la noche con ella cuando tuvo escarlatina? ¿Quién había atesorado la memoria de su madre a su manera broken? Hay una cosa más, dijo Juan después de darle un momento para absorber la noticia. En mis indagaciones, oí rumores sobre los movimientos de tu padre en las semanas antes de su muerte. Fue visto frecuentemente en una mina abandonada fuera del pueblo. Una mina de plata agotada que nadie ha trabajado en años. Las cejas de Miguel se levantaron. ¿Crees que ocultó algo allí? Es posible, dijo Juan. La mina era originalmente propiedad del socio de Salazar, un hombre llamado Ortega que murió en circunstancias sospechosas el año pasado. La reclamación revertida a Salazar después, así que si mi padre encontró algo incriminante contra Salazar, dijo Rosa lentamente, la mina sería un lugar lógico para esconderlo. Explicaría por qué Salazar está tan desesperado por encontrarte, acordó Miguel. Piensa que sabes dónde está. Rosa negó con la cabeza.
pero no lo sé. Mi padre nunca mencionó ninguna mina para mí, ¿estás segura? Presionó Juan Gently. Tal vez no directamente, pero una pista, una referencia que podría tener sentido en retrospectiva. Rosa buscó en su memoria, intentando recordar cualquier comentario o comportamiento unusual de su padre en esas últimas semanas. Había estado nervioso, sí, pero también extrañamente eufórico a veces, como si sostuviera una carta ganadora que aún no podía jugar. Dijo algo extraño el día antes de decirme sobre el matrimonio, dijo lentamente. Dijo que nuestra fortuna estaba a punto de cambiar, que había encontrado un mapa del tesoro que nos llevaría a una nueva vida. Lo había asumido como el licor hablando. Otra de sus grandes promesas vacías, un mapa, repitió Miguel thoughtfully. No necesariamente literal, o quizás exactamente literal, sugirió Juan. Si Luis encontró documentación de los crímenes de guerra de Salazar, eso sería un tesoro de Sorts Leverage que podría forzar a Salazar a dejarlos en paz. Quizás incluso pagar handsomely por el retorno de los documentos, pero entonces, ¿por qué arreglar mi matrimonio con Salazar? Preguntó Rosa, confusión evidente en su voz. Sí tenía leverage. ¿Por qué no usarlo? Miguel y Juan intercambiaron una mirada. Tal vez lo intentó, dijo Miguel quietly, y salió mal, la implicación colgaba pesada en el aire. ¿Había su padre intentado chantajear a Salazar solo para encontrarse a Utmanubet? ¿Había ofrecido a Rosa en matrimonio como un desesperado intento final de salvarse? El pensamiento la enfermó. Hay algo escondido en esa mina, dijo Juan, rompiendo el silencio incómodo. Salazar la destrozará buscándolo, pero no lo ha hecho aún, lo que sugiere que no está seguro. Te necesita a ti, señorita Sánchez, para confirmar sus sospechas, o para revelar la ubicación, agregó Miguel, lo que es por qué no dejará de cazarme. Rosa sintió las paredes cerrándose de nuevo. ¿Qué hacemos? La expresión de Miguel era grim pero determinada. Encontramos lo que sea que tu padre escondió antes de que Salazar lo haga. Es nuestra única leverage. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntó Rosa. No sé dónde buscar, pero podrías reconocerlo cuando lo veas, señaló Juan. Algo que tu padre dejó atrás. Una pista que no significaría nada para Salazar, pero podría hablarte a ti. Era una esperanza delgada, pero era todo lo que tenían. Rosa asintió lentamente. Lo intentaré. Mientras Juan se preparaba para irse, tiró de Miguel a Said para una palabra privada. Rosa no podía oír lo que se dijo, pero vio la expresión de Miguel oscurecerse, su mandíbula apretándose. Cuando el sacerdote se fue, Miguel volvió a la cabaña, sus movimientos más tensos que antes. ¿Qué es? Preguntó Rosa. ¿Qué te dijo? Miguel vaciló, claramente debatiendo cuánto compartir. Juan ha oído rumores en el pueblo, dijo finalmente. Los hombres de Salazar han estado haciendo preguntas específicas sobre mí. Un escalofrío corrió por Rosa. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mi servicio militar. Mi tiempo en Tennessee durante la guerra. La voz de Miguel era careful y neutral, pero Rosa podía sentir la tensión subyacente. Parece que Salazar ha conectado los puntos. ¿Conectado qué puntos? Preguntó Rosa, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Los ojos grises de Miguel la encontraron directamente. Que yo estaba allí, señorita Sánchez. Estuve en Tennessee en el 64. De hecho, fui el oficial que ordenó el ataque a la unidad de Salazar. El ataque que lo llevó a quemar ese pueblo en retaliación. La revelación aterrizó como un golpe físico. Rosa lo miró, luchando por reconciliar esta nueva información con el hombre que le había mostrado nada más que bondad. Tú comenzó, luego se detuvo, insegura de qué decir. No sabía que había civiles en el área. Continuó Miguel, su voz baja y even. Los informes de inteligencia indicaban que era un objetivo militar solamente. Para cuando aprendí la verdad, era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Rosa tragó con dificultad. El pueblo, el que Salazar quemó. Dolor flashed across las fichas de Miguel, rápidamente controlado. 37 muertos, mujeres y niños mostly, algunos hombres viejos. Los hombres capaces estaban away luchando. Pausó, su mirada perdida en un recuerdo que Rosa no podía ver. Lideré el detalle de entierro yo mismo. Me aseguré de que cada uno tuviera una tumba apropiada con marcador y su nombre.
Era lo menos que podía hacer. La habitación cayó en silencio, el peso de la historia presionando sobre ambos. Rosa pensó en su madre, que había crecido en Tennessee, que nunca había hablado de la guerra, excepto para decir que había tomado demasiado de demasiados. Así que Salazar no solo me busca a mí, dijo finalmente. ¿Te busca a ti también por venganza? Parece que sí, acordó Miguel Grimley. Lo que significa que nuestra situación es aún más precaria de lo que pensábamos. Salazar no solo querrá capturarte ahora, querrá destruirnos a ambos. La revelación debería haberla Terafite. En cambio, Rosa sintió una extraña calma asentarse sobre ella. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El comportamiento misterioso de su padre. La insistencia de Salazar en matrimonio, en lugar de simplemente cobrar su deuda. La intensidad de la caza ahora on the way. Esto no era solo sobre ella o incluso sobre los secretos que su padre podría haber ocultado. Esto era sobre una vendetta de décadas. Un ciclo de violencia y retribución que había comenzado durante la guerra y continuaba reclamando víctimas incluso ahora. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz más steady de lo que esperaba. Miguel la estudió por un largo momento, como si la reevaluara a la luz de su reacción. Nos preparamos, dijo finalmente. Buscamos lo que tu padre escondió. Es nuestra única oportunidad de terminar esto. Mientras el sol se ponía en otro día en el desierto, Rosa se paró en la ventana de la cabaña, observando a Miguel verificar el perímetro una vez más antes de que la oscuridad cayera completamente. Sus movimientos eran metódicos, los de un hombre que había visto combate y nunca lo había dejado completamente atrás. Pensó en todo lo que le había dicho y todo lo que no. El peso de la culpa que llevaba era evidente en cada línea de su cuerpo, en la forma careful en que se movía por el mundo, como si temiera perturbarlo más. En ese momento, Rosa tomó una decisión. Lo que viniera después, cualesquiera peligros les esperaran, los enfrentaría con este hombre Scardione del que la había acogido cuando no tenía nada que ofrecer más que problemas. No porque no tuviera elección, sino porque por primera vez en años había encontrado a alguien worth standing beside. Alguien que, como ella, buscaba redención por un pasado que no podía ser cambiado. Al 10º día, Juan regresó con noticias urgentes. Salazar sabe que estás aquí, dijo, su rostro pálido. Sus hombres encontraron huellas cerca de la granja. Y hay más. Han estado preguntando sobre la mina abandonada. Entonces saben que estamos tras lo que escondió mi padre, dijo Rosa, su corazón acelerándose. Eso parece, dijo Juan. Hay más. Salazar ha aprendido sobre el pasado de Miguel, sobre Tennessee, sobre el fuego. Miguel se tensó, su mandíbula apretándose. Está acabando en mi vida, buscando debilidades. Sí, dijo Juan. Creo que planea usarlas. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo Miguel. ¿Iremos a la mina esta noche? Si esos registros están allí, los encontraremos antes que Salazar. Rosa asintió, aunque el miedo la carcomía. Estoy lista. Partieron al anochecer, Miguel en su vallo, Rosa en estrella. La mina estaba a mediodía de viaje, encendiendo una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Exploraron durante horas, sus pasos resonando en el silencio. Rosa sentía el peso de la montaña sobre ellos, el aire viciado oprimiendo sus pulmones. Finalmente, en un nicho tallado en la roca, cubierto por una tela polvorienta, encontraron un cuaderno encuadernado en cuero. Rosa lo abrió. Fechas y descripciones gráficas de la matanza. Esto es lo que buscaba mi padre, dijo Rosa, su voz llena de asombro y horror. Lo que Salazar teme, añadió Miguel. Con esto, podemos exponerlo. Un ruido los interrumpió. Botas en la entrada. Los hombres de Salazar. Miguel empujó a Rosa detrás de una roca, entregándole el diario. Quédate aquí. Salió al túnel principal, rifle en mano. Gómez, llamó. No necesitas hacer esto, el capataz rió. Salazar quiere a la chica y lo que robó su padre. Entrégala, viejo, ¿no?, dijo Miguel. El tiroteo fue rápido y bruto. Miguel abatió a 2 hombres antes de que Gómez lo hiriera en el brazo.
Rosa, incapaz de quedarse quieta, salió y disparó, matando a Gómez. Su primer disparo mortal la dejó temblando. Pero Miguel la estabilizó. «Tenemos que movernos», dijo, vendando su brazo. Regresaron a la cabaña, pero sabían que Salazar vendría pronto. Juan los encontró allí con noticias. «¿Salazar sabe que tienes el diario? Atacará la iglesia mañana, donde guardo más registros, entonces lo enfrentaremos allí», dijo Miguel. La iglesia, un edificio de adobe en el pueblo, fue el escenario del clímax. Al amanecer, Salazar llegó con una docena de hombres. Miguel y Rosa se atrincheraron dentro, con Juan. Salazar exigió el diario, pero Miguel lo desafió. Revelando su propio pasado, «Fui yo quien ordenó el ataque en Tennessee. Cañón Verde fue tu venganza, pero termina hoy. El tiroteo estalló. Miguel y Rosa lucharon valientemente, pero Salazar los superó en número. En un momento desesperado, Rosa salió al cementerio detrás de la iglesia, atrayendo a Salazar. Allí, bajo un roble, lo enfrentó. «No estoy limpia ya», dijo, recordando su crueldad. Cuando Salazar levantó su arma, Rosa disparó primero, matándolo. La batalla terminó. Los hombres de Salazar huyeron, y el sheriff, bajo presión, aceptó el diario como prueba. Los crímenes de Salazar fueron expuestos, y la justicia llegó al Valle del Diablo. Meses después, Rosa y Miguel se casaron en la misma iglesia. Construyeron una nueva vida, sanando juntos. El desierto, alguna vez testigo de su dolor, ahora los veía florecer. Rosa, ahora más fuerte, cabalgaba junto a Miguel, sus curvas robustas, moviéndose con confianza en la silla. Juntos, trabajaron la tierra, construyeron un hogar y encontraron paz en el lugar donde sus caminos se cruzaron. Y aquí termina nuestra épica aventura, vaqueros. Rosa y Miguel vencieron al cruel Diego Salazar. Encontraron amor en el polvo del Valle del Diablo y trajeron justicia a un lugar donde solo reinaba el miedo. Desde la huida desesperada de Rosa hasta el duelo final bajo el roble. Esta historia nos mostró que el coraje y el amor pueden florecer incluso en el desierto más árido. ¿Qué los hizo vibrar? ¿El tiroteo en la mina, el valor de Rosa al enfrentar a Salazar? ¿O el amanecer de su nueva vida juntos? Denle like si esta saga los dejó con el corazón latiendo fuerte. Comenten su escena favorita y compartan con sus amigos para que el oeste siga vivo. Gracias por cabalgar conmigo en este viaje lleno de balas, pasión y redención. Nos vemos en la próxima aventura, con más polvo, pólvora y promesas. Que el sol siempre brille en su camino.